El más grande de todos inició en alguna parte, y esa parte fue Santa Fe de Bogotá. El 28 de febrero de 1941, en el Café del Rin del Centro Histórico de Bogotá, 17 jóvenes de la élite bogotana bajo el liderazgo de Gonzalo Rueda Caro fundan el Club Independiente Santa Fe, el primer club de Bogotá dedicado exclusivamente a la práctica del fútbol y sin depender de ningún patrocinador externo como si lo hacían los demás equipos de la época. Primero un equipo de color azul, luego uno de color verde y finalmente el equipo de rojo y blanco que perdura hasta nuestros días. El Santa Fe se convierte rápidamente en un símbolo de la Bogotá creciente y cada vez más moderna, que se ve interesada en este nuevo equipo de cachacos. Como equipo bogotano, Santa Fe se une inmediatamente a la Asociación Deportiva de Bogotá y a la Liga de Fútbol de Cundinamarca en 1942. Al principio hay cierto rechazo hacia Santa Fe por parte de los demás equipos de Bogotá, pues es un equipo muy nuevo, joven y desconocido, lo cual es irónico hoy en día. El equipo más célebre y querido por toda Bogotá tuvo que luchar y argumentar ante la ADB para que se le permitiera su propia existencia. Ya consolidado en la primera división de ambas ligas, Santa Fe empieza a dar muestras de grandeza, consagrándose campeón de Bogotá en 1942, 1943 y 1944. El equipo es cada vez más atractivo, más revolucionario en su jugar, y mejor aún, más grande. Llega 1945, el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa y la normalización de las giras internacionales en el fútbol latinoamericano. Todavía la idea de una liga de fútbol profesional colombiano no se termina de cocinar, pero llegará un punto en donde se terminen de escribir los estatutos, y cuando eso pase, Santa Fe también estará ahí. La historia profesional de Santa Fe inicia el 16 de febrero de 1945 a las horas de la tarde. Con autorización del Ministerio de Gobierno, el Independiente Santa Fe obtiene su personería jurídica, lo que lo permite constituirse como una verdadera empresa, un verdadero emprendimiento deportivo. Las ligas amateur de Bogotá cada vez se hacían más pequeñas y más innecesarias para Santa Fe, que ahora era profesional y por lo tanto necesitaba de una verdadera liga profesional de fútbol. Como ya era costumbre, Santa Fe inicia su participación en la primera división de la ADB el 11 de marzo alrededor de las 12 de la tarde contra Everton. Lo más sorprendente de este campeonato era la ausencia del Club Deportivo Municipal, que estaba en proceso de retirarse de la liga totalmente pues consideraba que el nivel del fútbol bogotano había avanzado lo suficiente como para no necesitar de torneos amateur para demostrar su grandeza. Sin los millonarios en competencia, Santa Fe aplasta a los demás oponentes. Para el 30 de diciembre, Santa Fe se consagra campeón de la primera división y la división infantil alrededor de las 9 de la mañana. Aunque curiosamente, el tetracampeonato de Santa Fe no es lo más importante de este año 1945. En el último día del año, Santa Fe se va a enfrentar al Once Deportivo, el campeón del departamento de Caldas. Los partidos interdepartamentales eran tan antiguos como el fútbol en Colombia, pero mientras más pasaban las décadas, más atractivos se hacían, hasta que le llega la oportunidad a Santa Fe de jugar uno de estos. El campeón de Bogotá contra el campeón de Caldas. El primer paso hacia el profesionalismo. 31 de diciembre de 1945, Estadio El Campín de Bogotá. Son las 12:30 de la tarde. A diferencia de hoy en día en donde los partidos importantes se disputan entre 8 y hasta 10 de la noche, en aquellos tiempos se tenían que aprovechar los rayos del sol para poder jugar cualquier deporte. Sin iluminación artificial y con nada más que la iluminación natural, arranca el primer partido interdepartamental del Independiente Santa Fe. El partido no es del todo bueno. A los 28 minutos Miguel Talero conecta el 1-0 y es anulado por un fuera de lugar sin sentido. Después de que se reanuda el partido, Ernesto Robledo remata a 30 metros de distancia, y ahora el 1-0 es del progenitor del Once Caldas. En el segundo tiempo Santa Fe pierde su orientación, y aunque juega un buen partido, no es capaz de revertir ese solitario gol que es el único del partido de esta tarde. Independiente Santa Fe 0. Once Deportivo 1. A pesar de que su primer gran partido termina en derrota, Santa Fe llega a la conclusión de que tiene la autoridad y el nivel para dejar de jugar en ligas amateur. Y para 1946, el equipo cardenalicio abandona la Asociación Deportiva de Bogotá de la misma manera que lo hizo Millonarios un año antes. Santa Fe da el paso definitivo hacia un nuevo mundo. Un mundo donde el fútbol ya no sería local, sino nacional. Donde los mejores no se medirían por barrios o ciudades, sino por historia. Para 1946, Independiente Santa Fe ya solo participa del campeonato departamental de Cundinamarca, lo más cercano que tenía el fútbol bogotano al profesionalismo. A pesar de que ya se estaban empezando a formar equipos en las periferias de Bogotá y los distintos municipios de Cundinamarca, el campeonato estaba claramente dominado por 3 equipos.
Los ahora llamados Millonarios, el equipo de la Universidad Nacional y el Independiente Santa Fe. La transición es bastante compleja para Santa Fe, que no juega en su mejor nivel y no logra obtener el campeonato de 1946, quedando segundo por debajo de Millonarios. Sin embargo, la prensa de la época reporta un fenómeno muy interesante. La poca afición de la época, aquellos pocos que se veían interesados en el fútbol, apoyaban al Independiente Santa Fe. Según las palabras del tiempo, la afición bogotana estimuló en toda época del año al Santa Fe, esperando siempre una soberbia actuación del equipo. En medio del campeonato, empiezan a llegar las invitaciones internacionales. En medio de su gira por Colombia, el Panamá de Ecuador busca enfrentarse a los equipos bogotanos, Santa Fe y Millonarios. La primera prueba internacional de Santa Fe es satisfactoria, con victoria albirroja por 2-1 en medio de un partido en el que Santa Fe no sufrió nunca. Después de ese tentempié, llega el verdadero rival. Mientras Colombia todavía no tenía ni siquiera una liga profesional, Costa Rica ya llevaba 25 años de profesionalismo, una liga debidamente constituida y varios campeones del rentado nacional. Uno de esos campeones era Orión de Cartago, campeón de 1944 y subcampeón de 1945. El Orión había querido jugar en Colombia desde el año anterior, aunque había preferido ir primero a Antioquia antes que a Bogotá. Por cosas de la vida, su partido ante Boca de Antioquia no se terminó disputando y por lo tanto su próximo rival sería el Independiente Santa Fe de Bogotá. Y ahí, en ese cruce inesperado, se esconde algo más grande que un simple amistoso. Se esconde una comparación directa entre dos mundos, uno que ya es profesional y otro que está a punto de serlo. Santa Fe no solo va a jugar contra un equipo extranjero, va a medirse contra el futuro. 31 de marzo de 1946, Estadio El Campín de Bogotá. El día de para Santa Fe. En la carretera central entre Bogotá y Tocancipá, el equipo de ciclismo sale en la carrera de relevos para consagrarse campeón ciclístico. En las oficinas de la de fútbol, los directivos de los distintos equipos bogotanos se ponen de acuerdo para formar una selección departamental que represente a Cundinamarca en el próximo Campeonato Nacional de Fútbol, que todavía no es profesional, pero cada vez está más cerca. Santa Fe, Millonarios y Universidad se ponen de acuerdo en resolver sus diferencias y aportar cada uno jugadores para este nuevo super equipo. Y por último, la tarde. Santa Fe contra Orión, para probar de qué estaba hecho el rojo de Bogotá. 3.000 personas llenan un todavía modesto campín para presenciar este gran match. 3.000 hinchas en una época antes del profesionalismo era una cifra increíble, y todos estaban dispuestos a ver a la naciente fuerza de un pueblo. Arranca el partido y al principio es un poco tosco, lento. Los de Orión eran conocidos como los caballeros del fútbol, pero su juego en aquella tarde no fue para nada elegante, aunque sí bastante letal. En el primer tiempo, Orión ataca tanto que es para Santa Fe imposible el tratar de detenerlo. Minuto 12, después de que Santa Fe lo saca en la línea y lanza la bola lejos, Edgar Silva recibe y termina de liquidar para un 1-0 a favor de Orión. Peor aún es un par de minutos después, cuando su 9 pone el 2-0 antes de que termine el primer tiempo. Un mal inicio, pero no un mal final. Apenas pasan los 25 minutos, se empieza a notar la mayor ventaja, la ventaja que le va a permitir a Santa Fe ganar miles de partidos en su historia y 19 títulos. La altura de Bogotá. Los de Orión se notan cansados y sin aire, lo que le permite a Santa Fe recuperar el dominio del partido. Inmediatamente se reanuda el partido después del segundo gol de Orión. Santa Fe ataca por la banda izquierda y centra, con tan buena suerte que rebota en Silva y es autogol. Santa Fe está ahora a un solo gol del empate, y lo logra a la hora de partido. En aquella época, era común de que otros equipos rentaran o prestaran a sus jugadores para jugar amistosos, para mejorar su nivel o por el simple hecho de brindar un espectáculo. Uno de ellos era el Pibe Martínez de Millonarios, que había llegado a Santa Fe a jugar los partidos contra Panamá y Orión. Es el Pibe Martínez quien pone el 2-2 con un latigazo a 15 metros, y ahora el partido es una lucha por el último gol. Minuto 70, Santa Fe sale atacando con sus últimos empujes, se acerca al área, y el 9 es violentamente tumbado en el área. Es penalti que cobra Simón Ferro. Ferro se quedaría en Santa Fe por años, incluso llegando a ser parte de la nómina de 1948, pero en este momento, Ferro lo único que hace es cobrar sencillamente. Independiente Santa Fe 3, Orión 2. Y Santa Fe sale del amateurismo en una nueva era. En el 5º aniversario del equipo, el gran Independiente Santa Fe nace. Llega 1947 y con ella el experimento. Desde marzo hasta diciembre se va a jugar el primer campeón interdepartamental de clubes. Y ahí se empieza a forjar, poco a poco, la historia del fútbol colombiano.
Independiente Santa Fe juega un par de amistosos, principalmente contra equipos de Antioquia y la selección Antioquia. Y los gana bien. El 10 de marzo Santa Fe juega su último partido antes del campeonato ante un combinado de jugadores paisas. Un 2-0 sencillo, y la prensa pierde la cordura. Según la Crónica del Tiempo, por primera vez en la historia del fútbol colombiano, Bogotá es la vanguardia del deporte. Los dos equipos de Bogotá, Santa Fe y Millonarios, están listos para liderar un campeonato y demostrar al público lo interesante y atractivo del fútbol. Del campeonato de 1947 no se conoce mucho, salvo que, justo como lo decía la prensa, Santa Fe y Millonarios conforman el podio, quedando apenas a un punto de diferencia a los rivales. Además de Santa Fe y Millonarios, se muestran como destacados también Deportivo Cali e Independiente Medellín. A pesar de que las audiencias pasan de 3.000 a 5.000 e incluso hasta 10.000 espectadores, los distintos directivos aún no encuentran la necesidad de conformar un ente que profesionalice al fútbol colombiano, por lo que inmediatamente acabado, los equipos vuelven a una normalidad cada vez más incómoda. Llega 1948, y Santa Fe se destaca inmediatamente al derrotar a Vélez Sarsfield de Argentina. Mientras en otras ligas sudamericanas ya se habla incluso de un torneo entre campeones de distintos países, Colombia todavía no tiene un producto que presentar. Hay equipos, hay presupuesto, pero no parece haber disposición. Tendrá que haber un gran evento que sirva como chispa para la fundación de la división mayor del fútbol colombiano. 9 de abril de 1948. Jorge Eliezer Gaitán cae por un atentado de Juan Roa Sierra. Para el final del día, Bogotá está destruida, e inicia la violencia, uno de los periodos más graves de la historia moderna de Colombia. Microguerras civiles entre liberales y conservadores surgen por toda Colombia, y el país colapsa en enfrentamientos sectarios entre ambos bandos. El gobierno nacional entra en pánico, y trata de todas las formas volver a la paz, una de ellas siendo el fútbol. El 26 de abril, por orden del gobierno nacional, se juegan distintos clásicos en todas las canchas del país. Santa Fe contra Millonarios, Municipal contra Medellín, América contra Deportivo Cali, etc. Los distintos eventos son exitosos, pues la gente por fin encuentra un resquicio después de semejantes episodios de violencia, y el gobierno de la mano de Mariano Ospina Pérez aconseja, por no decir que obliga, a los distintos directivos a profesionalizar el fútbol. El 27 de junio de 1948 se reúnen los directivos de Santa Fe, Millonarios, América, Cali, Municipal, Medellín, Universidad Nacional, Once Deportivo y Deportes Caldas, además de la presencia secundaria de Huracán de Medellín y el Boca de Cali, con el fin de formar la división mayor del fútbol colombiano. Con una contribución de 1.000 pesos cada uno, se declara que el 15 de agosto de 1948 va a iniciar el primer campeonato profesional de fútbol. Tuvieron que pasar décadas y hasta un episodio de violencia para que por fin se pusieran de acuerdo todos, pero ya estaba listo el profesionalismo en Colombia. El 18 de diciembre de 1948, termina el campeonato profesional oficialmente, aunque en realidad ya estaba liquidado desde hace 6 días. Con un 6-0 ante el Independiente Medellín, el Independiente Santa Fe, del que se esperaba hiciera una buena participación más no una de título, se consagraba como el inmortal primer campeón de Colombia con un saldo de 12 victorias y 3 empates. Primero, desde la segunda fecha, el equipo rojo terminaba una historia que había iniciado en 1941, la historia del amateurismo. El mismo equipo que había sido vetado de la ADB en 1942 era ahora el representante más grande de Bogotá y del fútbol colombiano. El primer equipo de Colombia fundado exclusivamente para la práctica del deporte era ahora el mejor ejemplo de la educación física. Han pasado 78 años, Santa Fe ahora tiene 10 títulos de liga, una Copa Sudamericana, varias Copas Colombia y Superligas, y demás torneos surgidos de la naciente popularidad del fútbol sudamericano, pero la historia empieza ahí, en el Café del Río. Han pasado décadas. El fútbol ha cambiado, el país ha cambiado, pero ese primer paso sigue intacto, porque en medio de todos los campeones que vinieron después, de todas las estrellas que se sumaron, de todas las historias que se escribieron, el primero sigue siendo uno solo. Y ese y será Independiente Santa Fe,